Bona tarda, gràcies per ser aquí. Jo faré una breu introducció, molt breu, i després el tindrà la paraula el Miquel Morell. L'Elia Llach, en la seva introducció, les dues sessions que hem organitzat i hem programat en relació a la seva exposició Escrit en l'aigua, que és el primer pis encara fins a principis d'octubre, ens va fer saber d'una manera molt maca que dues de les fonts de les que veu i que sempre l'han acompanyat són la paraula i el pensament. Miquel Morell, qui avui ens acompanya, és aquí convidat per l'Èlia per parlar-nos del pensament, el seu àmbit d'acció, una d'aquelles fonts que nodreixen el treball de l'artista, de l'Èlia, des del moment en què, tal com ens fa saber l'Èlia, s'hi va estavellar. Miquel Morell és antic col·laborador del Viejo Topo i membre del Col·legi de Filosofia, que ha estat catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona durant més de 30 anys. Ha publicat diversos textos sobre Michel Foucault, del qual va ser un dels seus introductors a Espanya, la recopilació de proses Pequeñas doctrinas de la soledad i més recentment Vides de Nietzsche i monòlogos de la Bella Durmiente sobre María Zambrano. És autor de la trilogia de prosa d'assaig Camino de Santiago, Deseo de ser piel roja i Hotel Finisterre. Aquesta trilogia ha estat prefigurada a El orden de los acontecimientos sobre el saber narrativo, la religió del qual prepara actualment. Miguel, benvingut. Buenas tardes. Ante todo, gracias por estar aquí y mi agradecimiento también a los amigos de la Virreina y a Elia por esta invitación a hacerme cómplice del trabajo que presenta Escrit en l'aigua. Por deformación profesional, con el título a mí me lleva a Platón. Lo siento. Platón lo dijo en griego y dijo en idati grafei. Es literal, en idati, en el agua, grafei, que puede ser escribir, pero puede ser muchas cosas más. La idea de grafei, el sentido, me importa destacar porque tiene que ver con el trabajo desde mi mirada, con el trabajo que hace Elia. Grafein podría traducirse por arañar, trazar, dibujar, escribir, grabar, etc. Tanto podríamos decir arañar en el agua, grabar en el agua, dibujar en el agua, etc. Y el sentido vendría a ser más o menos el mismo. El sentido, digamos, el sentido que se quiere transmitir, no el significado de la frase, pero sí el sentido que se quiere transmitir de un trabajo no permanente, no durable, algo que no tiene demasiado sentido hacer porque no va a permanecer, no vamos a poder verlo, ni siquiera cumplido, ni siquiera acabado. Todos estos significados tienen un cierto rasgo común que es trazar sobre un soporte permanente, trazar algo sobre un soporte permanente, la acción de trazar sobre un soporte permanente. Entonces, técnicamente diríamos que la frase escribir en el agua es un contrasentido. El verbo escribir requiere un soporte que mantenga lo escrito. Escribir sobre el agua es algo que es contradictorio. Técnicamente, desde el punto de vista retórico, sería un oxímoron que la Real Academia define combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, concede. No dice que se contradicen, sino dan lugar a un nuevo sentido. Y es que el oxímoron tiene una tradición importante en la mística, en el intento de expresar emociones o sensaciones inefables, se acude a menudo a la música callada, a la soledad sonora, a términos que choquen entre sí para provocar una especie de indecisión de la sensación
que evoque algo que está fuera de los parámetros regulares de lo que es una experiencia. El resultado del graphein, del verbo este griego, el resultado del graphein es el sentido más antiguo es trazar una línea. Trazar una línea. Todo el trabajo de Elia se podría colocar el punto de partida en este trazar una línea. Y trazar una línea en el sentido griego del graphein vale tanto para la escritura como para el dibujo, pero también para la geometría. Cuando se dice para proyectar tal, trace una línea, es el graphein. También para la cirugía, el cirujano que abre el cuerpo trazando una recta sobre él, esta recta se llama graphein. Vale también para el deporte, la raya en el suelo como signo de punto de partida o de punto de llegada es un graphein. Tiene una pluralidad de sentidos, de ámbitos en los que se usa, que señalan finalmente, digamos, podríamos resumirlo diciendo los palotes que traza en la pared de su mazmorra el prisionero de un castillo, estos palotes son un graphein. Y son un graphein en un sentido que tanto puede ser dibujo como escritura, porque tiene un significado, cada uno significa un día y es un dibujo, una línea recta. Entonces, hay entre el dibujo y la escritura una suerte de zona de vecindad y a veces una zona de indistinción, de encabalgamiento, donde, como en los deltas, ¿no?, que las aguas dulces y saladas se mezclan, que no es posible acabarlo de distinguir. Un ejemplo que compartimos podrían ser las notas del cuaderno de escritor, las notas de escritor de Peter Handke, en la que a sus notas describiendo sus caminatas, sobre todo, y los paisajes, encuentros, acontecimientos y demás, van acompañados con dibujos de un pajarraco que ha pillado en el campo, de una perspectiva, de un paisaje, etc. Entonces, esto creo que de alguna manera nos podría servir de ejemplo de esta zona de indistinción. El impulso que lleva a escribir se acompaña con el impulso que lleva a dibujar según en determinados registros. Y cierro esta primera entrada, los paleontólogos están felices cuando encuentran un trazo. Cuando encuentran un trazo en una cueva, cuando encuentran un trazo en una piedra que parece significativo, que es un rasgo humano, que parece que indica alguna cosa, que no es fruto de un choque casual. Perdón. Están felices del encuentro, porque esto es el rastro de que aquello ha sido habitado, la antigüedad, que aquello es un gesto intencional, un gesto de intención que marca la voluntad humana, etc. Que allí ha habido no una fiera que araña sin sentido, sino alguien que araña igualmente, pero con un apunte de sentido. El prisionero en la mazmorra que cuenta los días con sus rayitas, pues se podría parecer a Kaspar Hauser, al Kaspar Hauser que está flotando en la habitación que nos propone Elia como espectralmente, como una sombra, la huella, la memoria de este Kaspar Hauser y sus aventuras con el lenguaje. Y en los trazos de Elia hay
esta especie de... A menudo he creído ver esta especie de convertir en línea lo que podía haber sido una frase que deliberadamente sigue el camino del dibujo. He olvidado una nota que es la primera mención que existe en griego de grafein, es en Homero, y se refiere a una herida. Una herida que dibuja el cuerpo, una línea, que dibuja una línea en el cuerpo, creo que está en el canto 17. Efectivamente, el canto 17, verso 600. Los aqueos asaltan Troya, son rechazados por los troyanos y en este rechazo uno de los troyanos recibe, uno de los héroes, no recuerdo el nombre, recibe en el hombro la raya de una que le traza una lanza que casi le llega hasta el hueso. 1. 2. Cronológicamente, el dibujo es anterior a la escritura. El dibujo es anterior a la escritura, o sea que en este mapa que dibujamos están al lado unas cosas de otras, de dibujar tal, cronológicamente aparece primero el dibujo y aparece como sabemos, con un grado de perfección brutal. Si pensamos en Altamira o pensamos en Lascaux, en las pinturas parietales, el grado de perfección, la habilidad manual de alguien que es capaz de dibujar aquello señala, indica, digamos, una práctica, una dedicación, una atención y un cuidado que no es fruto de una espontaneidad natural, ¿sí? Sino es algo un poquito más complejo. En lo que tiene que ver con esa zona de distinción entre dibujar y escribir, que es la que quisiera estar más o menos ubicado, el primer indicio son los mapas. No tanto, la pista nos la dan no tanto las pinturas parietales como aquellos pequeños pedazos de arcilla cocida que indican, con 4 rayas, indican un itinerario y que se han encontrado igualmente antiguos en las pinturas, pero con otro sentido, medio camino entre un dibujo y una escritura. El primer gesto a considerar entonces, si lo tuviéramos que hacer ordenada profesoralmente, digamos, sería el gesto cartográfico, el gesto que dibuja un mapa. ¿Por qué es importante? Desde ese punto de vista de la zona de iniciación, por lo que anticipa. Porque en un mapa lo que se hace es marcar una dirección, señalar unos lugares de referencia, inscribirlos para que no se olviden, para que quede constancia en la memoria, pero inscribirlos de un modo que pueda ser comprendido en ausencia del autor que lo escribió, y esto es muy, muy importante. Me indica algo nuevo. No soy yo que para mi gobierno marco una experiencia para recordarla, sino soy yo que marca una experiencia para que otros, viendo esto, puedan utilizar esta experiencia sin haberla tenido, es decir, para que tengan un conocimiento que si no hubieran tenido. Esto es un escalón, si lo pensamos 30 segundos, es un escalón importante. Que la voluntad de trazar este mapa es una voluntad de transmitir la experiencia a un desconocido, a alguien que no conoce. Sabemos que las abejas, y se ha especulado con el lenguaje de las abejas a menudo, sabemos que la abeja cuando encuentra un espacio que hay polen, regresa a la colmena, efectúa una danza en la cual da la longitud, la latitud, la cantidad, etc., la transmite
al resto de la colmena para que puedan alimentarse. Bien, pues de algún modo esto que es instintivo y que a mediados del siglo pasado preocupó muchísimo a los lingüistas por si existía un lenguaje natural, etcétera, etcétera, de algún modo comienza a articularse para los humanos. A partir de este gesto cartográfico comenzamos a tener evidencias de la existencia de esto. Sloterdijk en un texto muy hermoso, que recomiendo mucho, en el mismo barco, habla del mecenazgo de lo humano por lo humano. El hombre se convierte en mecenas de los otros hombres, de los que vendrán después, de los que están a su lado, se convierte en mecenas entregándole su experiencia en forma de un conocimiento que puedan aprovechar. Una experiencia que cada uno de los hombres hace con su experiencia una especie de conocimiento para que pueda ser utilizado por los otros hombres. El ser humano consiste en esto. Nos dice Sloterdijk, el punto de partida de lo que distingue al hombre, la especificidad del humano, habría que buscarla en este lado. En el principio los mapas evidentemente son toscos esquemas que señalan un itinerario hacia donde hay caza o hacia donde hay agua, o bien de una forma un poco más elaborada ya, esquemas que indican un territorio, los límites de este territorio, las propiedades o los dominios de cada cual, que hacer un reparto territorial. Es decir, existen o lo que son mapas de itinerario desde una mirada nómada, que de algún modo dibuja un nomadismo, diríamos, y existen mapas catastrales. Tenían fama los mapas catastrales de los egipcios, que debido a las inundaciones del Nilo cada año tenían que volver a reconstruir los lindes de las tierras que pertenecían a cada cual. Las tierras tenían que ser otra vez grafiadas, dibujadas en sus límites, borrados por las inundaciones. Esto nos permitiría distinguir una especie de polaridad en el gesto cartográfico. La polaridad de la mirada nómada y la polaridad de la mirada sedentaria propia del mapa catastral. Se abriría como en dos direcciones y requeriría dos dinámicas diferentes. Me parece que en el caso de escribir escrita al aigua, parece indicar antes una mirada nómada que no una mirada catastral, aunque el nomadismo se dé de un modo intensivo, digamos, no extensivo, se dé de un modo intensivo en un espacio reducido, en un espacio enclaustrado, en el que los movimientos no son tanto movimientos en el espacio como los movimientos que hay dibujados en el espacio indican movimientos intensivos antes que trayectos. Es una cartografía que no pretende sobrevivir a la inundación, digamos, que no pretende a que a ver si puedo decirlo, no pretende con su dibujo que las cosas vuelvan a estar como antes después de la inundación. El rasgo común el rasgo común tanto del polo sedentario como el polo nómada, el rasgo común sería la reducción de la tridimensionalidad en un espacio bidimensional, en un soporte bidimensional. Esto será importante retener
porque ya es propiedad de todas las grafías. Esta reducción o captura, si quiere decirse así, captura de lo tridimensional y su traslado a un espacio bidimensional. Dos. La reducción cartográfica, el trazar mapas, el marcar territorios, el señalar itinerarios, hacer que las líneas sirvan para esto, tiene una especificidad distinta si pensamos en lugar de en la Tierra, en el cielo. De pronto hay un cambio de lógica, hay un cambio instrumental también para llevar a cabo esta operación y aunque técnicamente un mapa astronómico, el gesto astronómico sería, un mapa astronómico sería un mapa cartográfico, sería una cartografía, digamos que dinámicamente habría que diferenciarlos. Porque para dibujar el mapa del cielo hay toda una serie se van a crear, se van a inventar una serie de estrategias que son diferentes, ni que sea porque el cielo nos interesa de otra manera que la Tierra. Que el interés que ponemos en el cielo es un interés diferente al de la Tierra. También podemos decir de los mapas astronómicos que los hay catastrales, por decirlo de una manera bruta, y nómadas. O si quiere decirse de una manera ya un poquito más acertada, que hay mapas que se hacen en beneficio del trazado de itinerarios, mapas para la navegación, o mapas que se hacen en beneficio de nuestros espacios propios catastrales, mapas para los solsticios, equinoccios, demás, fundamentales para la agricultura. Tomando el ejemplo de la navegación durante tiempo solo existe, digamos, solo existe la navegación de cabotaje, la navegación que sigue la costa, que recorre la costa, que no pierde de vista la costa. Una cosa es la navegación que va en paralelo a la costa y otra cosa es la navegación que va en perpendicular al horizonte. Para ir en perpendicular al horizonte, la única navegación que durante tiempo fue posible fue la navegación nocturna, porque teníamos el soporte celeste que se había reproducido bidimensional en mapas de estrellas, y a partir de ahí podíamos orientar la vuelta a casa y ubicar los territorios en los que estábamos desconocidos a los que llegábamos. A partir de la invención del gnomon, que es un reloj de sol, tal cual, con la numeración de otro tipo, con el principio, digamos, que rige el gnomon es el principio mismo que parte el día en horas, pues ahí proyectamos la sombra dentro de una nave sobre un cuadrante en el cual según la sombra vaya en una dirección o en otra, según el movimiento del sol, sabemos en qué posición estamos en relación a la costa. Son un instrumental de navegación muy tosco, muy elemental, pero que todavía está en el principio, hasta hace 4 días, mejor dicho, antes de los procedimientos electrónicos, estaba en utilización en la navegación contemporánea. Me interesa, si me he quedado un momento parado marcando la especificidad del gesto astronómico,
es precisamente por este caso. No por el caso de las estrellas, que parece sencillo, están ahí como si estuvieran planas, traducirlas en un espacio bidimensional pues parece fácil, están allí, las vemos ya como si fueran bidimensionales casi, etc. Luego resulta que se mueven, y esto ya dificulta un poco las cosas, cambian de posición relativa unas respecto a otras. Están las estrellas fijas y están las estrellas errantes, que son lo que llamamos los planetas. Planetos en griego es vagabundo, simplemente. Pues esos son los planetas. Entonces, para conseguir un mapa hay que hacer diversas esferas que giren una sobre otra, en una con estrellas fijas y en otras errantes, para poder hacer el cálculo más exacto. Pero el invento del gnomón, el invento de la sombra, introduce otro tipo de líneas que van a ser muy importantes, que es el peso que tiene la sombra para toda la cultura griega. Para toda la cultura griega será muy importante. Se dice que el gran creador de la astronomía era Hiparco de Nicea, que es del siglo II a.C. Este pasa por ser el inventor de la trigonometría, el arte de triangular los espacios. Es autor del primer catálogo de estrellas, de los equinoccios y los solsticios, de los meridianos y los paralelos, de la división del día en las 24 horas, y el inventor de la trigonometría, etcétera. Y lo único que sabemos que hereda de los egipcios, babilonios y demás, en este caso de los babilonios, es la división de la esfera en 360 grados, que es el modo que va a permitir fabricar los cuadrantes. Con la trigonometría, Hiparco tiene un problema, que es que la Tierra se puede medir con triángulos rectos, pero resulta que el espacio celeste, que Hiparco ya sabe que la Tierra es esférica y supone que el cielo es esférico, para medir el espacio hacen falta triángulos esféricos. Y claro, producir triángulos esféricos en una superficie bidimensional es un pelo complicado. Es un pelo complicado, haciéndolo a dibujo. Entonces inventa un sistema. A partir de una tabla de cuerdas, que es una tabla trigonométrica, pero mecánica, que da los senos, cosenos y todas estas historias que nos explicaban en el bachillerato, a partir de una tabla trigonométrica, la construye curva, coloca una luz interior y la proyecta sobre la pared o sobre un pergamino. Y a partir de ahí dibuja la posibilidad de una triangulación que se apoye en triángulos esféricos. ¿Cómo calcular sobre esto? No tengo ni idea de cómo se lleva a cabo esto realmente, es decir, en la materialidad del proceso mecánico. Mis conocimientos de trigonometría son inexistentes prácticamente, pero sí me importa que el atajo que cogió Hiparco para solventar el problema, que fue el mismo atajo del gnomón, medir la sombra. Aquello a lo que no alcanzo, lo que no está a mi alcance, a través de la sombra que proyecta, puede reducirse linealmente. Entonces, ahí hay toda una posibilidad de la grafía, del arte de hacer líneas, que es completamente nueva. Tales de Mileto, primer presocrático, mide la altura de las pirámides por la sombra.
El primer sabio arcaico mide la altura de las pirámides por la sombra. Eratóstenes es el primero que declara la esfericidad, bueno, el carácter esférico de la Tierra. Dice que la Tierra es redonda, a base de medir la sombra en un punto y a tantos kilómetros volverla a medir y ver que hay una diferencia de 2 grados entre uno y otro. Entonces, esto no puede ser si estuviéramos en una superficie plana, tiene que ser curva, etcétera. La historia hermosísima de Butades. De Butades, un alfarero de Corinto, cuya hija, enamorada de un chico, el chico tiene que irse de viaje y en la despedida ella quiere fijar el retrato, el rostro del chico, lo coloca delante de una luz y dibuja su perfil, sigue el perfil en la sombra y deja dibujada en la pared el retrato del hijo. Este es el invento del dibujo, según el mito en cuestión, bueno, según la historia más o menos mítica, que se añade además que el padre como alfarero rellena el dibujo de arcilla, da los contornos en arcilla, la pone a cocer con los otros ladrillos que cuecen en el horno y produce la primera escultura bidimensional, el primer relieve, digamos. Es que tenemos de una tacada se inventa el dibujo y la escultura, el relieve, no la escultura de bulto redondo, que ya está inventada, sino la escultura plana de medallones y demás, de relieves. Esto está explicado por Plinio el Viejo en sus Historias Naturales, que es un libro lleno de buenas historias referentes a la cultura grecolatina. Y finalmente, no podía faltar, si hablamos de la sombra, Platón. Platón, el mito de la caverna, evidentemente, que recoge todo este interés que hay por la sombra y utiliza la proyección de las sombras sobre una cueva como metáfora del carácter ilusorio del mundo en el que vivimos según nuestra percepción natural en comparación con el mundo de la perfección en el que están las ideas o modelos de todos los objetos, de todos los seres, de toda la realidad de la cual solo vemos copias. Y, por favor, cuando miréis el mito de la caverna, cuando recordéis el mito de la caverna, recordar o seguir el consejo que da, la orden que da Sócrates cuando va a explicar este mito. Imagina, dice, antes de comenzar a contarlo. Hay que imaginarlo. Hay que imaginarlo porque en una caverna iluminada por una hoguera, de la hoguera nunca saldrá un cono de luz hacia una pared dibujando un cuadro cinematográfico, como está en Wikipedia. Nunca pasará eso. Una hoguera proyectará imágenes en movimiento que bailan en la pared y que adoptan posturas fantasmales, pero no será el cuadro proyectado. Necesitamos un foco para proyectarlo, una hoguera no lo haría nunca. En Escrit en l'aigua, claro, podemos leerlo, el recorrido que en la habitación que nos envuelve o la que vemos por una mirilla, podemos leerlo como una procesión de sombras también. O podemos hacer al revés y preguntarnos de qué luz, a partir de qué luz surgen estas
estas diferentes obras. Un paso más y voy cerrando. Bueno, la novedad que se introduce con el mapamundi, cuando aparece el mapamundi, en el que el gesto cartográfico y el gesto astronómico parecen unirse en el mismo. Porque el mapamundi invierte la mirada astronómica y adopta una mirada cenital para la propia Tierra, en toda su extensión, no en un pequeño, no algo que desde un montículo divisamos esto y lo trazamos, sino hay que situarse en un lugar inalcanzable, hay que situarse en las estrellas para poder ver todo el planeta y dibujarlo. Entonces, la sola idea de trazar un mapamundi, digamos, implica un salto cualitativo de importancia. El primer mapamundi que suele citar siempre es el Atlas catalán, que es un de 1357. Es de Abraham Cresques, que creo que era mallorquín, en todo caso venía de una familia mallorquina, y hay que destacar en primerísimo lugar la precisión en la reproducción en el cartografiado, sobre todo de las costas, de la costa de África Occidental que acaba de descubrirse, está trazada con una precisión increíble. Y luego la Rosa de los Vientos, que aparece ya por primera vez con los 32 rumbos y los 8 vientos, y la notación del norte magnético, que también es sorprendente para la época. La familia de Cresques, por lo visto, eran fabricantes de agujas de marear, o sea, de brújulas y trastos marinos, instrumental marino, perdón, que servía para la ocasión. Por un lado hay que destacar esta transmisión de la experiencia y por otro lado hay que destacar la irrupción de lo legendario, porque si hablamos del mundo y tenemos que cartografiar todo el mundo, se levantan problemas. ¿Dónde estaba el paraíso terrenal? Para los cristianos. ¿O dónde estaba el país de los Amazonas? Para los griegos. ¿Dónde hay que ubicarla? Entonces, veremos que en el Atlas catalán está trazada la ruta de la seda perfectamente, según conocía, según sabemos, está perfectamente reproducida al lado de el viaje que hacen los Reyes Magos a Belén. Sirven lo mismo, están considerados exactamente igual. No hay una diferencia. Dice, bueno, y aquí se da lo legendario. Vamos a la raíz otra vez. El legendario, la palabra legendario viene de leyenda, claro. Leyenda es el participio, legenda es el participio de legere y quiere decir simplemente cosa para ser leída. El plural, es plural, cosas para ser leídas. O sea, tanto son cosas para ser leídas las que dice la Biblia como las que dice Marco Polo en su libro de las maravillas, o los libros de las maravillas, que es más o menos de la misma época que el Atlas, 1299, unos años anterior, o el de Jean de Mandeville, también libro de las maravillas, de 1310. Entonces, el problema de dónde está el paraíso parece como un poco chusco, ¿no? Para cuando estamos hablando de gente preocupada por la perfección técnica de su instrumental, por la certidumbre, por la fiabilidad del mapa, para la navegación, donde hay un peñasco para no tragárselo, etc. Parece que sea
un contrasentido. Sin embargo, Colón, cuando descubre el río Orinoco, en el tercer viaje creo, cree que finalmente no está muy dispuesto a entrar con problemas teológicos. No dice que lo ha descubierto, pero no puede ser otra cosa sino uno de los ríos, uno de los 4 ríos que dice la Biblia que atraviesan el Edén, dada la increíble cantidad de agua dulce que envía al mar. Y estamos hablando de 1498. Entonces, pues, en escrit a l'aigua, me parece que el peso de lo legendario ahí, en el sentido literal, en el sentido de las cosas leídas, de las cosas que han sido leídas, también es algo que está flotando. Y Federic ha hecho una relación muy interesante de algunas de las connotaciones librescas, dicho noblemente, que hay ahí. Y cierro con lo que introduce el peso de lo legendario. El peso de lo legendario introduce la lectura y la escritura. Entonces, evidentemente, el conseguir la escritura es algo que se ha conseguido en lugares muy diferentes, por estrategias muy diferentes. Básicamente, la mayor parte han sido estrategias ideográficas, que pueden ser, pues, en Homero, ideogramas, pictogramas, logogramas o fórmulas mixtas como las fórmulas jeroglíficas, etc. Pero todas ellas se basan en el criterio de reproducir aquello que la palabra nombra, de un modo u otro, que el signo aluda a lo que la palabra nombra. Incluso idiomas como el chino o el japonés, que parece que no son figurativos, sí, cuando nos explican el valor de las letras, son estilizaciones de iconos, digamos, de figuras icónicas. Entonces, la solución que inventa Occidente es una solución realmente increíble, es el huevo de Colón. Abandonar toda idea, toda intención de copiar aquello que la palabra nombra y copiar el sonido de la palabra. Hacer la grafía del sonido de la palabra que tiene sus narices. Entrar por este derrotero que implica nada menos que la pretensión de grafiar las ondas tridimensionales, de grafiar lo invisible, que es un techo ya que en comparación con lo que venimos haciendo, con lo que venimos nombrando hasta ahora, que ya es complicado, esto es un salto cualitativo muy complejo. Entonces, pues bueno, las consecuencias ya sabemos de la alfabetización. Habrá 2 estrategias de llevar a cabo la grafía del sonido, de los sonidos, una silábica y la otra alfabética. La silábica fue anterior, es menos dúctil que la alfabética. La alfabética todavía es una simplificación, con 20 y tantas letras se componen todos los sonidos, y en su origen es un invento fenicio. Es un invento fenicio, como sabéis, los fenicios son un pueblo de comerciantes que está continuamente yendo a territorios desconocidos con idiomas desconocidos. Su sistema de comercio era de ampliar el comercio. Era llegar a un país, llegar a un lugar, a un territorio, a una costa en la que hubiera un islote cerca de la playa, cerca de tal, una playa, una tierra que se presumía fértil y habitada, atracar el barco en el islote, bajar a tierra, dejar unos regalos, volverse al barco y esperar.
Si los habitantes volvían, recogían los regalos y dejaban a cambio otros regalos, bueno, la próxima vez ya enviamos a seres humanos con paquetes para que negocien. Entonces, claro, yo el problema era negociar. Pero hacía falta recordar que era aceite, que era trigo, que era cada una de estas cosas, cómo sonaba en la palabra nativa y cómo se transcribía. Y ahí inventan un alfabeto, que es un alfabeto utilitario capaz de escribir cualquier lengua aproximadamente, evidentemente, por los sonidos de esta lengua. Y esto está en el origen de la estilización que de esto harán los griegos para convertirlo en el primer alfabeto armado capaz de dar nacimiento a la lengua griega. Este será el primer entorno sobre el que habrá una mutación en la que ya no podemos entrar porque ya sería abusar de vuestra paciencia, que es la revolución tipográfica, el gesto tipográfico, en el cual pues, se produce una unificación de los criterios por los cuales la voz humana es convertida no ya en palabra, sino en discurso, en texto seguido, que leyes de entonación. Os leo una cita que lo resume todo y abreviamos. Un texto de un tal Legoulois, señor de Grimarest. El texto es un texto francés de 1707, traduzco el título, Tratado de lo recitativo en la lectura, en la acción pública, en la declamación y en el canto. Y el señor en cuestión defiende los signos de exclamación e interrogación que entonces eran discutidos y defiende el gesto español de colocar donde se abren, el gesto castellano, de colocar donde se abren, no nada más donde se cierran, como es el caso francés, porque así se entiende mejor. Y añade, y a más, dice: sería de desear que se admitieran en nuestra lengua también unos signos de autoridad o de mando, de ironía, de desprecio, de arrebato. Arrebato, lo traducido es emportement. De arrebato, de amor y de odio, de alegría y de dolor. La lectura resultaría así mucho más fácil y se daría a su pronunciación el sentido que el autor había puesto en su obra, mientras que el lector, ignorando lo que viene a continuación, a menudo no llega a dar con el tono necesario a la expresión. La importancia todavía de que esta captura bidimensional de la voz se mantuviera fiel a la voz. Algo que para nosotros ya es absolutamente impensable y ya era impensable hace años, ahora todavía más, de que el texto se mantenga fiel a la voz y que leer correctamente sea entonarlo de acuerdo a una supuesta entonación verbal. Bien, hasta ahora cierro y gracias por vuestra atención. Quisiera poner un ejemplo para terminar de algo de lo que no hemos hablado, porque queda fuera de foco, pero lo que nos hemos aproximado cuando hemos hablado de la grafía de las fuerzas no visibles, como es la grafía del sonido del lenguaje. Lo mismo valdrá para la música cuando ya se abre la veda y vamos en esa dirección, aunque me siento incompetente para meterme ahí, si sé que circula en paralelo a la escritura. En Escrit l'aigua esto me lleva a preguntar de qué fuerzas no visibles son ocasión estos dibujos, tanto cuáles están en su origen como cuáles producen, tanto los que de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? De dónde surgen a dónde van.
Esto reclama una respuesta que señala la interioridad de cada cual. Ya es un territorio en el que las grafías se hacen complicadas. Podríamos decir, pues bueno, es el escritor el que trata de grafiar este espacio interior, si hacemos caso a Proust, cuando decía que un escritor se pasa la vida intentando traducir un libro que ya está escrito, que está escrito en su propio interior, que lo único que tiene que hacer es traducirlo. Pues todo el sufrimiento del escritor por conseguir expresar lo que tiene que expresar es traducir este libro interior. Pues habría que ir tal vez habría que ir seguro a hablar del escritor, lo cual sería entrar en un berenjenal muy, muy importante. Pero sí hay un derrotero para que podamos asomarnos a solo una cosa, y con ello cierro, que es en lugar de pensar en el escritor, pensar en el traductor. Porque el traductor, un traductor, por la experiencia que tengo de traducción, un traductor requiere de todo el arte del escritor, pero tiene la ventaja sobre el escritor que el resultado ya está, evidentemente. Entonces, tiene que, quieras o no quieras, tiene que bajar la testuz y pasar por el original, pero esto también le alivia en el sentido de decir que simplemente tiene que transponer lo que traduce, lo que está escrito, transponerlo en otra lengua. Pero el modelo del libro bilingüe es el modelo del libro con la página del original y al lado la traducción, es un mal modelo para pensar la traducción, es un muy buen modelo para leer, pero es un mal modelo. No se trata de coger las líneas y llevarlas de un lado a otro, no funciona así. Bueno, si funciona así, funciona mal, no resulta. Hay que volver a pasar por la vivencia de la escritura. Hay que volver a pasar, hay que volver a vivenciar el texto. Es un ejercicio de lectura, por un lado, profunda. Hay que embeberse de la lectura y hay que escribir lo que se ha leído. No hay que transponer lo que está escrito por otro escrito, cambiando la lengua. Digamos que hay un tiempo entre la lectura y la escritura, que es un tiempo en el que el escritor está sin lengua. El escritor solo tiene el sentido de lo que ha leído, pero del sentido de lo que ha leído tiene que olvidar toda la envoltura verbal de este sentido, quedarse solo con el sentido en la piel. Y este sentido que tiene en la piel, volverlo a escribir en otra lengua, ¿no? Entonces, esto que explico muy mal, pero que describe una experiencia, cuenta con algunos trucos del oficio que uno va descubriendo y que deben ser también trucos de escritura para cuando uno está escribiendo no está por la labor de ver qué trucos emplea. Mientras funcionan, mientras den el resultado es lo que manda, y lo que urge es no perder el hilo. Entonces, el escritor tiene que hacer volver a vestir el sentido con el ropaje verbal, pero de otra lengua. Y generalmente, pues, la lengua, sí, como en mi caso, se traduce a la lengua materna, de un idioma extranjero a la lengua materna. La lengua materna, pues bueno, está muy metida en nuestro cuerpo lingüístico, está atravesado por el lenguaje. Entonces, ya el automatismo funciona. Hay casos, sin embargo, en que tropezamos, entonces estamos ahí con el sentido encarnado, la palabra en la punta de la lengua y no acaba de salir, y no acaba de producirse el engrane. Entonces, lo que se recurre frecuentemente es a la mímesis, a hacer el gesto de la palabra, como cuando buscamos un objeto perdido, unas tijeras, y vamos así, ¿dónde demonios está? Haciendo el gesto. En la escritura también pasa. Y uno, si quiere expresar una emoción de tal tipo, tiene que ir a buscar dentro de dónde está colocada, poner la cara de esta expresión, y entonces sale la palabra.
Y generalmente esto se realiza muy rápidamente, no nos damos cuenta, pero tenemos esta especie de ejercicio de mimesis. Os propongo algo fácil de realizar, coger un diccionario de sinónimos. Ya sabemos que los sinónimos no existen, pero bueno, pongamos que coger un diccionario de sinónimos y tratar de encontrar la tonalidad corporal correspondiente a cada uno de los matices de los diferentes sinónimos. Bueno, complicado, tal. En cuanto se encuentra uno, se empieza a entender algo a nivel corporal. Cogemos la palabra alegría y vemos alegría, contento, bulla, juega, va, toda la lista. E intentamos encarnar cada una de las palabras en cada uno de los matices que tiene los diferentes términos. Vemos que el registro del término, es decir, el cuerpo es lingüístico completamente, el registro de cada uno de los términos está a diferente altura, está en una diferente posición. Entonces, no hace falta, y cuando uno escribe, cuando uno traduce, no hace falta hacer el mimetismo exacto, con llegar simplemente al punto en el que está anclada, por decirlo de una manera muy infantil, donde está anclada esta sensación, con llegar a estar a punto de hacer el gesto y tenerlo ya a punto de disparar, ya tenemos el espacio donde puede aparecer la palabra. Si probáis lo de los sinónimos, igual será un poco más inteligible lo que digo, porque es una experiencia silvestre que no tiene ninguna credencial más que esta, probadlo. Me da la impresión, me da la impresión también que en este espacio interior, en esta gesticulación interior que está en la raíz de la que salen las grafías de Elia, hay una voluntad si este espacio interior que he dibujado de la palabra en la punta de la lengua, que es precisamente ir huyendo de los lugares colonizados por la palabra. Ir huyendo, a lo mejor la palabra en la punta de la lengua es una buena señal de aviso, de decir, cuidado, por aquí no. Esto está colonizado por el lenguaje. Me ha dado esta impresión como resto genérico de lo que podía aprender viendo los espléndidos trabajos, el espléndido trabajo que presenta. No os doy más la data, charlamos lo que queráis. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí. Muchas gracias, Miguel. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Alto y claro. Yo no puedo responder a la pregunta que le has lanzado a Elia en el sentido de dónde venían y hacia dónde iban sus dibujos. Yo lo que sí te puedo contar como alguien que ha acompañado a Elia durante todo el proceso de trabajo de esta exposición, cómo lo veo yo y cómo creo que realmente se podrían entender estos dibujos en el sentido de poder llevar a cabo a través de ellos el viaje al que, por ejemplo, nos has invitado tú a través de todos los conceptos que has apuntado de distintas maneras, ¿no? Y tan brillantemente. Yo diría que más que de dónde vienen y hacia dónde van sus dibujos, es en qué modo nos invitan a seguir yendo, a ir en gerundio hacia alguna parte, ¿no? Y creo que es precisamente no solo esto lo que de alguna manera se refleja y retrata esta exposición a través de dos vías, la primera abierta al público y la segunda, digamos, más íntima, más privada, que Esther Pino apuntaba una cosa el otro día, que en lugar de mirar hacia arriba incidía en la idea de pozo, ¿no? Que me parecía como idea también como muy bella. Y bueno, en definitiva era esto, ¿no? Es decir,
creo que está más el interés, y en realidad es un poco lo que pasa viendo todos los dibujos, es decir, no se sabe dónde empiecen, dónde acaban. Sí que si te fijas hay una especie como de diario impreso en cada uno de los dibujos, pero te tienes que fijar mucho. Hay mucho de cartografía, hay mucho de viaje, evidentemente, pero yo creo que el interés precisamente es en llegar en algo que se está haciendo, que tú participas durante un momento y que cuando te vas sigue su curso, ¿no? Gracias, sí. No, el de dónde viene a dónde va es un resumen, una manera de intentar resumir lo que venía explicando mal y rápido. Sí, sí. Cuando decía que era sedentario y que no espera que después del diluvio las cosas queden igual que antes, ya iba en esta dirección, ¿no? Digamos, con lo que hemos planteado sobre la... Yo creía, hay una lectura, digamos, hay una lectura hermosa a hacer desde Deleuze Guattari, desde lo que es los territorios y las líneas de fuga. Hay una lectura muy hermosa. Lo que pasa es que es una lectura que tiene el peligro de ser pomposa si no hemos entrado en qué quiere decir cartografía, ¿me explico? Entonces a mí me ha interesado más, primero, que la palabra cartografía y hacer cartografía se haga de piel y después ya se verá. Lo otro ya es sencillo, ¿no? ¿Qué es una ritournelle? Ahí está lleno de ritournelles, no sé. Ahí, la tentación primero era esta, pero una tentación de deformación profesional. Es decir, vale, se explica, se monta, se arquitectura un dispositivo que es como una máquina de leerlo, ¿no? No de leerlo para neutralizarlo, sino para usarlo, ¿no? Para tirar con esto. Entonces me he quedado muy a riesgo de ser no profesional, sino escolar, en los pasos, que es una línea. Vamos a pensar un momento que es una línea y se han salido 3 o 4 cosas que no eran obvias y ahí es mucho. Ya, Quería agradecerte que hayas venido aquí, que el otro día me atendieras allí en la Scala y tal. Me ha gustado mucho todo este trayecto sobre el dibujo y el mapa, ¿no? Del que has hablado, y sobre todo ahora al final, cuando has hablado de ese ejercicio de traducción, tú que eres un gran traductor de Quignard y bueno, y gran especialista de Zambrano, de esa traducción del pensamiento, y ese final que has dicho de esa palabra en la punta de la lengua, ¿no? Que muchas veces en estos dibujos sí que pasa que a la hora de realizarse, con que no llegan a conseguir muchas veces decir, ¿no? Que ese decir se queda siempre en esa punta de la lengua, en esa punta de la mano, y me ha parecido una imagen muy brillante, y muchas gracias. Gracias. Vale. No es nada fácil acompañar una cosa tan potente sin banalizar, digamos. Y muy contento de haberlo intentado. Muchas gracias. Muchas gracias.